Y ahora, continuando con los temas de química general, vamos a abordar el tema de enlace químico, también llamado uniones químicas. ¿Cómo definimos los enlaces químicos? Las fuerzas de atracción que mantienen unidos a los átomos en los compuestos se llaman enlaces químicos. Ahí tenemos, por ejemplo, un átomo de litio con un átomo de bromo. Ellos, por algún motivo que vamos a explicar luego, se unen para formar una molécula de bromuro de litio. Vemos que primero los átomos interactúan entre sí y luego van a producir esta nueva molécula. También podemos definir entonces a la unión química o el enlace químico como que tenemos que los átomos al combinarse interactúan entre sí primero, formando compuestos de menor energía de lo que tenían cuando estaban como átomos individuales y de esa manera generan los enlaces químicos. Nosotros ya vimos el tema de estructura atómica y de configuración electrónica que tenemos que tener presente para este tema. Vamos a ver de qué se trata la regla del octeto. Los átomos al combinarse tienden a adquirir una configuración electrónica que les dé la mayor estabilidad posible. Esto significa menor energía. Esa configuración es la del gas noble más cercano en número atómico. Si ustedes tienen la tabla periódica, podemos ver, por ejemplo, el elemento cloro tratará de parecerse al producir la unión química al gas noble inmediato que es el argón. Así también, por ejemplo, el carbono, cuando va a producir un enlace químico, tratará de asemejarse a la configuración electrónica del neón. Si ustedes se fijan, todos los gases nobles tienen 8 electrones en su última capa, que es el nivel de energía correspondiente a los electrones de valencia. O sea que todos los átomos tratarán de tener 8 electrones en su última capa, con la excepción de algunos elementos como el hidrógeno, que tratará de parecerse al helio, que tiene 2 electrones, y también el berilio, el aluminio y el boro, que no forman el octeto electrónico. Un concepto importante dentro de lo que es este tema es la estructura de Lewis. Una manera práctica de representar las uniones o enlaces químicos consiste en escribir el símbolo del elemento rodeado por los electrones del último nivel energético, llamados electrones de valencia. Los electrones se representan por puntos, cruces, etc. Ahí tenemos, por ejemplo, al cloro. Ese es un cuadro que hemos sacado de la tabla periódica. Tenemos en la parte superior derecha la unidad de masa atómica, abajo el número atómico y al costado derecho fíjense 287 que son los electrones que tiene en cada nivel energético. Nos fijamos para hacer la estructura de Lewis del elemento cloro en el último nivel energético. Vemos que tiene 7 electrones, observen ustedes. Esos son los que se representarán al costado derecho, podemos ver, en la estructura de Lewis. Colocamos el símbolo del elemento y los 7 electrones ubicados aproximadamente en cruz. Los enlaces químicos se pueden clasificar dentro de esta estructura básica en enlace iónico, covalente, metálico. Dentro de lo que son los enlaces covalentes, también vamos a considerar el enlace covalente simple, el doble, el triple y también merece especial mención el enlace covalente coordinado o dativo. Dentro de los enlaces covalentes también se puede hacer otra clasificación en polares y apolares. Un concepto muy relacionado con el tema de enlaces químicos es la electronegatividad, que es la tendencia relativa que tienen los átomos en una unión química de atraer los electrones con mayor o menor intensidad. ¿Cómo atraen los electrones? Bueno, imaginemos un imán con unos clavos que son de hierro. Al pasar el imán por los clavos, evidentemente se van a adherir, porque el imán tiene mucha atracción, ¿no es cierto?, por todo aquello que contenga hierro.
Así más o menos podemos imaginar cómo los átomos que son más electronegativos tratarán de atraer los electrones. Tienen esa capacidad de atraer los electrones de otro átomo, por ejemplo, que esté cerca. Cada elemento tiene su propia electronegatividad. Así, por ejemplo, acá tenemos una tabla periódica donde se dan las electronegatividades de Pauling. Ustedes en las tablas periódicas que seguramente tienen en su casa, chicos, van a ver que al dorso están también las electronegatividades de cada elemento. Así, por ejemplo, en lo que es el periodo 2, podemos tener el litio con una electronegatividad de 1. Y recorriendo ese periodo está el carbono con una electronegatividad de 2,5 hasta llegar al flúor con una de 4. Por otro lado, yendo dentro del mismo grupo, por ejemplo el grupo 7A, comenzando desde abajo tenemos el astato con una electronegatividad de 2,2 y aumenta con el bromo a 2,8 para llegar al flúor a 4. Esto nos está diciendo claramente que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha en la tabla periódica y desde abajo hacia arriba, siendo el elemento más electronegativo, como ustedes pueden ver, el flúor. ¿Para qué se utilizan estas electronegatividades que nos da Pauling? Bueno, nos permite identificar los distintos tipos de enlaces. Por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer la diferencia de electronegatividad entre dos átomos y nos da mayor que 1,7, como sería el caso, por ejemplo, del cloro y del sodio, verifiquen ustedes con la tabla, nos va a dar un valor mayor que 1,7. Ahí decimos que predomina el enlace iónico entre esos átomos. Es decir, que algo de covalente tienen, por eso decimos predomina el enlace iónico. Cuando esta diferencia de electronegatividad, como sería el caso del carbono y del hidrógeno, es menor que 1,7, se dice que predomina el enlace covalente. Cuando esta diferencia es igual a 1,7, tenemos igual porcentaje de enlace iónico y enlace covalente. Y si esa diferencia de electronegatividad es igual a 0, nos está diciendo que es totalmente covalente o un 100% covalente, como sería la molécula de cloro 2, donde se unen dos cloros y al sacar la diferencia de electronegatividad sería 0. Aquí podemos diferenciar las propiedades de un compuesto que presenta enlace iónico y un enlace covalente. Entonces vemos cómo una sustancia iónica posee alto punto de fusión, por lo general mayor que 400 grados Celsius, y una sustancia covalente, en cambio, posee bajo punto de fusión, con valores menores a los 300 grados Celsius. Así también vemos que un enlace iónico posee altos puntos de ebullición, mientras que los covalentes tienen bajos puntos de ebullición. Los enlaces iónicos son sólidos en condiciones estándar, en cambio los enlaces covalentes pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos en condiciones estándar. También vemos cómo los enlaces iónicos conducen la corriente eléctrica, mientras que los covalentes no conducen. Los iónicos son solubles en solventes polares como el agua, la mayoría poco solubles en solventes no polares, mientras que los covalentes son poco solubles en solventes polares y la mayoría son solubles en solventes no polares. Un enlace iónico se produce por transferencia de electrones. Esta transferencia se produce, valga la redundancia, desde el átomo del elemento menos electronegativo hacia el átomo del elemento más electronegativo. Así, por ejemplo, si ustedes consultan la tabla de Pauling, tenemos un elemento menos electronegativo, es el litio, frente, por ejemplo, a un elemento más electronegativo que es el bromo. Entonces, cuando se unan estos elementos, ocurrirá una transferencia de electrones desde el litio hacia el bromo. Ahora sí estamos en condiciones de resolver los ejercicios 1 y 2. Acá en el ejemplo tenemos cómo clasificar el tipo de enlace que sirve tanto para el ejercicio 1 como para el 2. Por ejemplo, si nosotros tenemos el cloruro de sodio,
tenemos que sacar la electronegatividad del cloro con la tabla de Pauling y la electronegatividad del sodio. Entonces hacemos la diferencia, nos da 2,1, que es mayor que 1,7, por lo tanto predomina el enlace iónico en esta molécula. De la misma manera, pueden resolver los ejercicios 1 y la primera parte del 2. Continuando con el ejercicio 2, vemos cómo realizamos la configuración electrónica del sodio, que nos da un electrón para el orbital S, y la configuración electrónica del cloro, que en su último nivel de energía nos dice que tenemos 2 electrones en S y 5 en P, constituyendo un total de 7 electrones, que se simbolizarán en la estructura de Lewis que podemos ver a la derecha abajo. Así vemos como el sodio tiene un electrón y el cloro tiene 7 electrones. Al cloro le falta un electrón para completar su octeto electrónico. En cambio, al sodio le faltan mucho, le faltan 7 electrones. Por lo que podemos pensar que el sodio le va a regalar un electrón al cloro, constituyendo el enlace iónico, que se simboliza, así como lo vemos, sodio más cloro negativo.